paz, hermanos y amigos, y a todos los que nos ven por este medio. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo el domingo por la tarde. Queremos decirles que les amamos en Cristo a todos los que nos ven, a todos los hermanos de la iglesia que no hemos visto por mucho tiempo. Les amamos, les extrañamos y esperamos en Dios que pronto se den las cosas, vayan cambiando las cosas, así como cambiaron para traernos esto, también vayan cambiando para que pase y pronto poder volver a reunirnos en su templo y darle la honra y gloria juntamente ahí en aquel lugar. Por lo pronto, hermanos, no, como decía un canto, en las pruebas y en las luchas la iglesia siempre sigue adelante. Cristo dijo que iba a llegar el tiempo cuando ni en los templos ni también en algún lugar en la tierra específicamente se alabaría a Dios, sino que buscaría la adoración en espíritu y en verdad, en una adoración sincera en el corazón de las personas. Entonces, hermanos, aprovechemos esto y demos la gloria a Dios en este culto de la tarde. Vamos a ponernos en sus manos para dedicar este culto a Él y pedirle su bendición para todo lo que hagamos. Bendito Señor, a ti sea, Señor, toda alabanza, todo honor. Sabemos, Señor, que no hay Dios fuera de ti. Y Padre Santo, tú eres un Dios amante, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios lleno de gracia y por eso nuestros corazones se inclinan hacia ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu magnanimidad que tú tienes para todos los hombres. Señor, ahora delante de ti venimos escudados en el nombre de Jesucristo para que tú, Señor, nos mires, Señor, y puedas recibir este culto que vamos a elevar a tu nombre en cada corazón, en cada hogar, en cada lugar donde estén las personas ahí viendo este video, Señor, que tú seas glorificado. Recibe cada oración que se va a hacer, cada muestra de alabanza a través de los cantos, a través de la lectura de tu palabra. Y, Señor, que sean gratos, Señor, los dichos de nuestras bocas y los pensamientos de nuestra mente, los sentimientos de nuestro corazón delante de ti. En tu mano nos ponemos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es un culto de adoración y no puede quedar fuera la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Salmos, ahí leeremos un salmo, el Salmo número 138, que es un salmo de acción de gracias. Vamos a leerlo detenidamente y gozarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Un hermoso salmo que nos habla de confiar en Dios y que Dios es el único de recibir la honra y la adoración. El apóstol Pablo, en una de sus cartas que escribió a los creyentes de su tiempo, les decía que cuando se reunieran
alabaron al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Bueno, ahora nosotros vamos a adorar al Señor también con cánticos espirituales. Son cantos muy sencillos, pero que tienen grandes verdades con las cuales nos pueden servir para derramar nuestro corazón delante de Dios en adoración. Y el primer canto se llama Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Cantemos entonemos este precioso canto con gozo y con devoción. Espiritual muy hermoso, muy sencillo, pero muy sustancioso, es este canto que se llama Vine a adorar a Dios. Podemos adorar a Dios. Nos gusta adorar a Dios en el templo, pero también lo podemos hacer en nuestros hogares, ahí en nuestras casas, en la sala de nuestra casa. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús en medio de ellos, de nosotros. Así que, hermanos, cantemos este precioso canto que dice, vine a adorar a Dios. Vine
nuestra iglesia. Hola hermanos, esperamos que estén bien. Nosotros somos la familia Farías Martínez, somos originarios de Guadalajara y asistimos a esta iglesia desde 1992. Fui creyente desde 1991 en la ciudad de Guadalajara, en la iglesia Betania. Al llegar aquí a Saltillo, nos congregamos desde ese tiempo aquí en esta iglesia. Agradecidos con el Señor por la familia que nos ha agregado en la fe y estamos seguros de que en el tiempo postrero nos hemos de ver ahí. Soy miembro desde el 2006 y me bautizó el hermano Ezequiel Fuentes. Actualmente colaboro como secretaria en la clase de adultos A. Agradezco al Señor por todas sus bendiciones y por tener esta linda familia en ustedes. En Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, buenas tardes. Nosotros somos la familia Rodríguez Cervantes. En este momento papá no está con nosotros, pues está en el trabajo, pero aún así queremos a su nombre hacer este video y presentarlos. Mi nombre es Ana Cecilia Cervantes y ellos son nuestros hijos. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Tieto. Alejandro. Priscila. Y Joaquín. Nosotros somos miembros de la Primera Iglesia Bautista desde el año 2017. Yo conocí a Cristo en la Iglesia Bautista del Calvario a través de una campaña de evangelismo con el pastor Israel Rodríguez de la Primera Iglesia Bautista de Piedras Negras. A los 12 años me bauticé y desde el 2017 somos miembros activos de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Me he desarrollado dentro de mis dones en el Ministerio de Enseñanza, ya sea en el departamento de preescolar o con los niños escolares B, y también hemos participado activamente en las escuelas bíblicas de vacaciones. Estamos para servirles y es un gusto saludarles por este medio. Esperemos pronto poder estrechar sus manos y poderles dar un abrazo de salud. Que tengan un bonito día. Como parte de la lectura que en esta tarde nuestro pastor nos compartirá el mensaje, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 6, y ahí leeremos desde los versos 15 hasta el 23. Romanos 6, 15 al 23, ahí haremos esta lectura. Y dice la palabra de Dios: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora cantemos un hermoso himno que nos habla acerca de aquellos tiempos en los cuales, antes de conocer al Señor, vivíamos en tiempos de vanidad, en tiempos donde estábamos cegados en nuestros pecados y delitos. Pero ahora el Señor nos ha rescatado a una verdadera vida
delante de Él. Este himno que nos habla acerca de nuestra vida pasada y el contraste con nuestra vida actual en Jesucristo es un himno muy precioso. El número 176, años mi alma en vanidad vivió. Yo me gozo cuando lo canto y espero que usted también se goce cantando este himno que nos habla de que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Jesús. Oigamos el mensaje de la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, ya declinando el día, y qué mejor que cerremos nuestro día meditando en la palabra del Señor. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante. Le he puesto: el pecado es peor que el COVID. Y pues sabemos mucho acerca del COVID, de esta enfermedad que lamentablemente ha llevado a muchas personas a la muerte, pero estamos hablando de la muerte física. Sin embargo, cuando hablamos acerca del pecado, el pecado es tan difícil, es tan mortal, que no solamente mata físicamente, sino también mata espiritualmente, y no solamente lleva a una muerte física, sino lleva a una muerte eterna. La palabra del Señor nos habla mucho acerca del pecado. Sin embargo, hoy solo quiero contestar algunas preguntas sobre este tema. Y la primera pregunta que quiero contestar es: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y el pecado, inmediatamente aquí en la Escritura nos dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Dice la Escritura: porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y efectivamente Dios ya estableció un parámetro, una ley a la cual nos debemos nosotros acatar para poder estar dentro de su voluntad. Si nosotros nos salimos de esa ley, estamos cometiendo pecado delante del Señor.
Pecado también dice es toda injusticia. Pecado es toda injusticia. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. La palabra pecado en el original quiere decir errar al blanco. Es decir, que cuando nosotros hacemos una cosa diferente de lo que Dios nos pidió, no estamos dando en el centro de su voluntad. Y eso es errar al blanco. Cuando nosotros erramos al blanco, estamos pecando delante de Dios. Pero también pecado es actuar sin tomar en cuenta a Dios. Creo que esto lo podemos identificar muy fácilmente si usted y yo nos preguntamos cuántas cosas hemos hecho sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, el ejercicio mayor que podemos hacer para tomar en cuenta a Dios es orar cada mañana y decirle: Dios, mi vida está en tus manos para que pueda hacer tu voluntad, pero creo que la mayor parte de nosotros lamentablemente no lo hacemos. Por eso dice aquí la Escritura: y todo lo que no proviene de fe, es decir, sin tomar en cuenta a Dios, es pecado. Y una cosa más, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 es un versículo que creo que conocemos muy bien. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios, cuando nos creó, nos dio algo que se llama conciencia moral. La conciencia moral es que nosotros sabemos cuándo estamos haciendo lo correcto delante de Dios y cuándo no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Hasta los niños, un niño pequeño de 3, 4 años, incluso cuando va a hacer algo malo, inmediatamente voltea a los lados para saber si alguien lo está viendo, para llevar a cabo aquello que ya encontró que es malo. Otra cosa, ¿cómo pecamos? Es la otra pregunta que quiero contestar. Nosotros pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Otra vez, pensamientos, palabras y acciones. Déjenme describirlo de esta manera. Nosotros primero vemos u oímos alguna cosa, algún detalle. Después de que nosotros recibimos esa información, ahora pensamos, es decir, actuamos con nuestra inteligencia y con nuestras emociones para decidir si hacemos o no hacemos aquello que se nos está invitando, cómo lo hacemos, si de manera correcta o de manera negativa. Y después actuamos. Otra vez, vemos y oímos, después pensamos y después actuamos. Y actuamos pensando, actuamos diciendo y actuamos ejecutando. ¿Por qué? Porque hay pecados que desde que están en nuestra mente ya son pecados. La lascivia, la lujuria, el odio, el rencor, la amargura. Hay muchas cosas que desde el punto de que están en nuestra mente ya son pecado delante de Dios. Y por eso pecamos delante de Dios. Ahora, la tercera pregunta es: ¿por qué pecamos? La respuesta, hermanos, la conocemos. Nosotros pecamos porque hemos heredado la naturaleza pecaminosa desde nuestro padre Adán. Adán fue creado de una manera extraordinaria, de una manera hermosa, de una manera santa, de una manera limpia. Pero él decidió desobedecer. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa que le explicamos a través de decir que tenemos esa inclinación natural al pecado. Todos traemos esa inclinación natural al pecado. Pero también pecamos porque esa naturaleza nos arrastra al pecado. Y este versículo de Santiago 1:14 es determinante en esta situación del pecado, porque dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros los seres humanos tenemos esto que la Escritura llama concupiscencia, el deseo malo, y ese deseo malo nos atrae, nos seduce y nos lleva a la acción del pecado, y todos lo tenemos. Pero también pecamos porque el diablo de manera permanente nos está invitando a pecar. El diablo no se quiere ir al infierno solo con sus ángeles. El diablo está enojado con la raza humana y él quiere llevarse a la mayor parte de los seres humanos al infierno. Y por eso
nos está invitando a pecar cada momento. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, y el mundo está dominado por el enemigo, porque la escritura le llama el príncipe de este mundo. Es decir, cuando el diablo nos está invitando, apela a los deseos de nuestros ojos, aquello que nosotros vemos y nos gusta y es malo y lo queremos, pero también apela a los deseos de nuestra carne, a esa naturaleza pecaminosa que nos hace susceptibles a las cosas malas, pero también apela a nuestro deseo de ser importantes, nuestro deseo de ser famosos, nuestro deseo de estar por encima de los demás, nuestro deseo de rebelarnos en contra de Dios, de ser famosos y hacerlo, no importa que tengamos que pasar, sobre lo que tengamos que pasar, y no importan las reglas morales que existan. Por eso nosotros pecamos. Otra pregunta que quiero contestar es, ¿cuál es el resultado de nuestro pecado? Y aquí también hay algo muy grave, porque el resultado de nuestro pecado, la Biblia dice que es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que produce el hecho de que nosotros pequemos es separación, es muerte. La muerte quiere decir separación, y hay separación física, y hay separación espiritual, y hay separación eterna. Sabemos que en el Edén el plan de Dios no era que Adán, Eva y toda la raza humana experimentara la muerte, pero como consecuencia de la desobediencia hubo la muerte, esa muerte física que ahora nosotros cuánto la sufrimos cuando uno de nuestros seres queridos parte de esta tierra, porque Dios no nos diseñó para eso. Por eso es el resultado de la muerte, pero hay muerte espiritual. La muerte espiritual quiere decir que a pesar de que nosotros estemos viviendo físicamente, estamos separados de Dios. Y cuando nosotros estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Por eso me sorprende, la cuestión esta. Acabo de oír que un muchachito de 16 años se acaba de suicidar. ¿Por qué? Porque su madre le retiró el celular. Estamos tan susceptibles al pecado porque estamos separados de Dios, y nuestro gozo, nuestra realidad depende de las cosas y no de Dios. Pero también hay muerte eterna. La muerte eterna es cuando nosotros ya morimos. Me gustó muchísimo el mensaje que escuchamos hace 8 días en la tarde por nuestro hermano Mario Tobar, porque él dijo que nosotros los seres humanos fuimos creados para ser eternos, y nuestra alma es eterna, nosotros nunca morimos. El problema es dónde va a estar nuestra alma después de que partamos de este mundo, y muchos se van a ir muy sanos, no les va a dar nada del coronavirus y van a estar muy sanos, pero lamentablemente van a ir al infierno si no entregan su vida a Jesús, porque viven bajo el dominio del pecado. Y una pregunta más que quiero contestar, y es la última: ¿qué debemos hacer para vencer el pecado? Esta es la solución. Y rapidito quiero decirles, hermanos, que la solución a este mal mortal en todos los aspectos que es el pecado es aceptar que soy pecador, aceptar que tengo deseos malos, aceptar que veo de manera mala, aceptar de que actúo de manera mala, de que no estoy dando en el centro de lo que Dios quiere y me hace a mí pecador. Yo soy pecador, debo aceptar eso. La palabra del Señor dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo estoy separado de Dios. Pero también es necesario confesar nuestros pecados. Una vez de que nosotros hemos aceptado que somos pecadores, ahora tenemos que confesar nuestro pecado. Estamos diciendo, hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer para vencer el pecado? Y en segundo lugar les dije que tenemos que confesar nuestro pecado. Una vez que nosotros hemos aceptado que somos pecadores, ahora lo que tenemos que hacer es confesarlo, es decirlo a Dios. Primera de Juan 1:9, que es un versículo clave en la Biblia.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero una vez ya que hicimos la aceptación y que confesamos, ahora tenemos que aceptar, tenemos que invitar a Jesús a que entre a nuestro corazón. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esto es clave, hermanos. Esto es clave. El pecado nos está engañando, el pecado nos está consumiendo. Lamentablemente nos engañamos porque a veces calificamos a los demás o a nosotros mismos y a los demás como buenos, como aquellos que no necesitamos de la bondad de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, para que Él venga a transformar nuestro ser y nos haga nuevas criaturas y podamos vencer al pecado. Y lamentablemente cuando nosotros calificamos a nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones como buenos, pues ya ni el sacrificio del Señor Jesucristo necesitamos. Pero también a veces nosotros cerramos nuestros ojos a las acciones de nuestros hijos. Y a veces pensamos que ellos también son buenos y que no necesitan de Dios. Y les hacemos vivir una religión. Pero lo que estamos haciendo nosotros es evitándoles que realmente entreguen su vida a Jesús. Y si nosotros no hacemos eso, estamos permitiendo incluso que ellos se condenen. Por eso le invito, hermano, amigo que nos escuchas, que seamos realistas. Yo y usted y yo fuimos hijos. Y nos damos cuenta de que revisando nuestro pasado y nuestra juventud le ofendimos a Dios. Nos apartamos de Dios. Y la juventud está tan atacada por el enemigo porque el enemigo la está absorbiendo, invitándole a esos deseos malos que los satisfaga y haga lo que el enemigo quiere y no dejar entrar en su vida a nuestro Señor Jesús. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, amigos, cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, entregamos nuestra vida a Jesús y es cuando viene la verdadera transformación. Pero también no solamente es aceptar que soy pecador, no solamente es confesar que soy pecador, dejar entrar mi vida a Jesús, pero muchos de nosotros que somos cristianos, que estamos seguros de que Cristo está en nuestro corazón, lamentablemente estamos siendo presos de pecado. El enemigo nos ha puesto grilletes y estamos ahí inmersos en ese pecado. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta mantener una comunión permanente con nuestro Dios. Jesús dijo claramente en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lamentablemente a veces nuestra vida cristiana se quedó en eso que nosotros hicimos, de entregar nuestra vida a Jesús, pero no hemos hecho de la comunión la práctica de nuestra vida. Y la comunión con Dios es práctica, que se lleva básicamente en estos tres aspectos. Número 1, hay que orar todos los días. Hay que mantener una comunión con Dios en oración, platicar con Dios todos los días, porque seguramente muchos de nosotros somos cristianos, pero no estamos haciendo de la comunión una realidad, una práctica en nuestra vida, y por eso vivimos presos del pecado. Pero también hay que leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Les dije anteriormente que pecar es cerrar al blanco. ¿Y cómo es que nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere? Es cuando nosotros conocemos la Escritura y hacemos lo que la Escritura dice, y entonces damos en el centro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero también es comunión con otros creyentes. La iglesia la inventó Dios. Lamentablemente ahorita nosotros no nos estamos congregando, pero Dios quiere que nosotros mantengamos
lo más grande de nuestras relaciones interpersonales con Él a través de la relación que tenemos con otros creyentes. ¿Por qué? Porque si usted y yo no estamos llevando a cabo nuestra fraternidad con cristianos, lo más seguro es que lo estamos haciendo con no cristianos. Y los no cristianos nos están llevando a cometer pecado. Usted me puede decir, no es que mi amigo y que mi amiga, lo respeto. Pero la Escritura dice que nosotros los cristianos debemos tener comunión con los cristianos. Ahora, llévese bien con sus amigos que no son cristianos, pero su amistad profunda debe ser con cristianos. Y cuando hagamos eso, nosotros vamos a vencer al pecado. Quiero terminar diciéndoles este hermoso versículo de 1 de Juan 1:9, que creo que la mayor parte de los que llevamos tiempo en la iglesia no lo sabemos. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es posible, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, que hay mucha gente que se va a ir bien sanita, libre del coronavirus, sana, pero lamentablemente se va a ir al infierno porque no se libró del virus más peligroso, que no solamente mata físicamente, sino mata espiritualmente y lleva al infierno, a la muerte eterna. Le invito a que hoy usted haga este ejercicio, acepte que es pecador, confiese su pecado a nuestro Señor Jesús, invite a Jesús a morar en su corazón y a mantener una relación permanente con Dios. Oremos. Padre bendito, gracias porque nos has hablado, Espíritu Santo, porque nos has hablado acerca de la realidad del pecado como un mal peor que el coronavirus. Y ahora, Señor, aceptamos que efectivamente somos pecadores. Y yo le invito, ahí como está en su casa, que usted haga una oración de confesión a Dios. Y si usted es cristiano, pídale al Señor que purifique su vida y acepte el desafío de que a partir de ahora usted va a mantener una comunión permanente con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes, para que venza esa parte del pecado que todavía es parte de su costumbre. Y a ustedes que nunca han entregado su vida a Jesús, hoy también acepten que son pecadores, díganle a Jesús, yo soy pecador, pero también confiésenle a Jesús y también acepten, abran la puerta de su corazón y pídanle a Jesús que venga a morar, a reinar en su vida de manera permanente y juntos vivamos para Él en comunión a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros cristianos. Padre, yo te ruego que este mensaje llegue contundente a cada uno de los que lo están escuchando y que de esa manera la decisión sea: voy a vivir para Cristo venciendo el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.